Les damos la bienvenida nuevamente a nuestro altar familiar, donde compartimos cada día acerca de la palabra del Señor. Y en esta oportunidad tenemos de invitado especial al hermano Ismael otra vez. Y me toca dirigir la enseñanza, la cual lleva por tema: no te dejes robar la fe. Considero esto algo que el Señor puso en mi corazón para dar en este día, y considero que es una palabra acorde a las necesidades de este tiempo de pandemia, este tiempo de aislamiento social, donde, bueno, muchas personas han perdido la fe, se le ha enfriado el amor, se le han enfriado las ganas, han perdido el contacto con el Señor, ha bajado las actividades eclesiásticas y esto por ende ha disminuido la fe en muchas personas. Como en otros ha crecido, ha nacido esa fe porque era el propósito del Señor, era como una estremecida de mata. Hace un tiempo ministramos un tema titulado Tipos de Fe. Allí hablamos un poco acerca de lo que es la fe, de lo que Dios me ministró. En ese tema dijimos que hay 3 tipos de fe. En la primera es que Dios nos dio a todos una medida de fe. En la segunda es la fe como fruto del Espíritu Santo. Y la tercera, la fe como don del Espíritu. Y en esta oportunidad nos vamos a referir a esa medida de fe, la que mencionamos en ese entonces. Pueden buscarlo en nuestro canal. Ahí especificamos un poco sobre eso. Y dijimos que Dios nos dio a cada quien una medida de fe, como lo dije hace un momento, por medio del cual nosotros agradamos a Dios, como dice su palabra, y obtenemos la salvación. Eso lo dice en Hebreos 11:6 y en Romanos 5, que por fe somos justificados y obtenemos la salvación. La fe es confianza, es creer, es seguridad y convicción que tiene un creyente, una persona que ama al Señor o que cree en el Señor. En sí esto es la fe. Muchas personas tienen de esto, lo hablamos en los tipos de fe. La fe más acción es igual a resultado. Es decir, si nosotros a nuestra fe le ponemos acción, lo acompañamos de obras, vamos a ver los resultados más pronto de lo que le pedimos al Señor, de lo que creemos, de lo que anhelamos o buscamos obtener. Si nosotros nos ponemos en marcha, actuamos conforme a eso, a esa fe, a eso que creemos, eso lo vamos a obtener más rápido. No es que ayudemos a Dios, pero lo hemos hablado aquí en muchos altares donde Dios hace un 80%, nosotros el 20%. Creo que en la última enseñanza que dio Daniela hablamos acerca de mover la piedra, que nos toca esa cuota a nosotros. Dios hace siempre lo más difícil. Bien. La fe es el requisito que mueve el poder de Dios, y la oración es un acto de fe que nos abre la puerta de lo sobrenatural de Dios. Por medio de la oración nosotros manifestamos que esa fe está activa en nosotros, porque hablamos con Dios, un ser que no vemos, un ser que con nuestros ojos naturales no lo podemos ver, y así a simple naturaleza no lo podemos percibir, pero Dios se hace manifiesto. Lo hemos explicado también en otros temas en nuestro altar, donde la fe es creer que lo que se ve se hizo de lo que no se veía, y de esa forma se manifiesta el poder de Dios, creyendo en Él, de que existe, de que es real, de que Él puede hacerlo. Cuando tenemos esa convicción, Dios se mueve en favor de nosotros, y es por eso que la oración es un acto de fe que mueve el poder de Dios sobre nuestras vidas. Dios el Padre Celestial envió a su Hijo Jesucristo al rescate de nosotros y nos insta por medio de Él y su sacrificio perfecto a entrar confiadamente ante su presencia, limpios ya por medio de su sangre, a presentarles nuestros problemas, nuestras necesidades, como está escrito en Mateo 20:28, Lucas 19:10, Primera de Timoteo 2:6, Primera de Pedro 1 del 18 al 20 y en Hebreos 4:16. Todo esto que acabo de decir se resume, todos esos versículos se resumen en lo que acabo de decir. El Señor nos insta,
O sea, Dios, Él envió a Jesucristo a buscarnos. Por cuanto, como lo hemos explicado en otros altares, nos apartamos del Señor, de la presencia de Dios, y Dios en el Antiguo Testamento nos llamaba a devolver. Pero en vista de que muchos no se devolvían, Él envió a su Hijo Jesucristo. Él pagó la deuda, el precio que nosotros teníamos con sangre, y por medio de esa sangre somos limpios, somos lavados, como lo hemos hablado en otros temas, y es lo que nos permite a nosotros presentarnos confiadamente ante la presencia de Dios. Y es allí donde podemos presentarle a Él todas nuestras necesidades, nuestros problemas, hacerle peticiones. Y dice confiadamente porque tenemos la certeza de que porque Jesucristo murió, derramó su sangre, nos limpió, ahora somos dignos, porque lo hemos hablado también en otros altares, como dice el Salmo, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en la presencia del Señor? El limpio de manos y el puro de corazón. Y esa pureza se obtiene por medio de la sangre de Cristo. Y ahí obtenemos esa confianza, esa seguridad. Eso es lo que está en Hebreos 4:16. En Mateo 21:22 dice: y todo lo que pidieras en oración, creyendo, lo recibirás. Este principio se aplica a todo. Este es un principio bíblico, no solo en la oración, sino cuando tú tienes un anhelo, aunque tú no hables con Dios, pero si tú te mueves en fe, Dios obra en tu favor. Porque la fe, como dije, es el requisito que mueve al Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Claro, alguien va a hablarte del Señor porque sí, o sobre todo en este tiempo de pandemia donde la gente está falleciendo, se está enfermando, están en los hospitales en gravedad, y ahí todo el mundo llega a hablarle del Señor. Busca al Señor, tal, por si acaso si se muere, para que se vaya con el Señor. Y si no, es en última instancia, pero la primera instancia es para que busquen la sanidad por medio del Señor, que se arrepientan de sus pecados, acepten a Cristo y tal, si no son creyentes. Si son creyentes, van los hermanos y le oran. Hoy en día se mueve mucho esto, por eso digo que este principio se aplica a todo, no solo en la oración, sino que si tú tienes esa necesidad, estás enfermo, estás caído en cama y tienes noción, conocimiento del Señor, acepta a Cristo, reconoce, confiesa con tus labios, cree que Él es el Hijo de Dios, que vino a morir por nosotros en la cruz del Calvario y que su sangre te limpia de todo pecado. Y luego allí vas y le pides perdón al Señor y le pides luego la sanidad. Y es por eso que digo, es un principio. Todo lo que pidieras en oración creyendo, aquí la base fundamental es la fe. Aunque el tema dice, no te dejes robar la fe, es por algo. Eso lo vamos a descubrir un poco más adelante. Santiago capítulo 2 dice que la fe sin obra es muerta. Esto respalda lo que dije hace un momento, que la fe más la acción nos genera un resultado. Un resultado puede ser positivo y pronto, o más pronto de lo que nosotros lo esperamos. Hay que actuar conforme a nuestra fe o a lo que pedimos. ¿Alguien quiere acotar algo? ¿No? Vamos entonces a Mateo capítulo 15, versículos del 21 al 31. Del 21 al 31. Uh-huh. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella le dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Hasta ahí. Fíjense, allí Jesús está probando la fe de esa mujer.
Y muchas veces estamos en situación precaria, en situación de salud o en situación económica, y el enemigo nos pega contra la pared para que tomemos la peor decisión en ese momento, un momento de desespero, un momento de apremio. Pero Dios no se conforma con migajas ni con limosna. Aparte de eso, Dios necesita estar convencido, o mejor dicho, necesita ver que tú estás convencido de que Dios puede hacer lo que tú le estás pidiendo. Porque Dios no se va a convencer a sí mismo de que Él puede hacer algo. Para Él nada es imposible. Y tampoco Dios necesita esperar ver tu reacción para Él actuar, porque Dios conoce nuestros corazones. Entonces Dios la pone a ella a prueba, Él la ignora. Y muchas veces personas que dicen creer en Dios, y no hablo nada más de cristianos, hablo de todo dentro o fuera de religiones creyentes del Dios Todopoderoso, del Creador del cielo y de la tierra, dicen yo creo en Dios, pero cuando ellos le piden al Señor algo y no reciben respuesta inmediata, abandonan, aflojan. Y es allí donde hay una primera prueba. El Señor necesita... O reniegan. Dios necesita estar seguro, hacer que tú estés seguro de que Dios va a hacer lo que tú le estás pidiendo. Por eso dije en un principio, la fe es el requisito que mueve lo sobrenatural de Dios, su poder. Él necesita ver que tú crees en ese ser maravilloso, celestial, que no puedes ver ni palpar con tus manos. Y es ahí donde la mujer fue insistente y ve que hasta los discípulos la sacudían para que ella desistiera de su fe, de su petición. Sin embargo, ella fue persistente. Lo hablamos en otros temas, creo que en la perseverancia, donde la fe, nosotros debemos persistir en esa fe. Debemos ser perseverantes, incluso en la oración. Cuando tu fe es menguante no es firme. Debes persistir, debes darle hasta que tú veas el mover de Dios. Por ahí hay un post en las redes que dice, ora, no ores hasta que Dios te escuche, sino que ora hasta que tú escuches la voz de Dios. Exacto. Eso es persistir. Es que tú te enfoques en eso y seas persistente y digas, no, yo no voy a soltar esto hasta que Dios me responda. Es lo que hizo esa mujer. Y por desespero por una hija. Mi hija está endemoniada, mi hija está en problemas, mi hija está que se muere. Y yo no puedo. Si a este hombre yo he escuchado que él puede hacer eso, que él tiene esa autoridad, que él tiene ese poder, bueno, yo me le pego ahí hasta que no me conceda, hasta que yo no vea los resultados, yo no suelto a este tipo. Eso es una fe firme y persistente. Yo he hablado muchas veces a personas donde tienen una fe circunstancial. Una persona me dijo, yo no sabía que existía esa fe. Sí, porque crees según el momento. Bueno, todo está marchando fino, yo creo. Pero viene la primera prueba, deja de creer. Es una fe circunstancial. Pero si tu fe es firme y es persistente, vas a obtener el resultado. Esa mujer lo hizo. Persistió. De esta enseñanza, de este tema o de estos versículos se pueden sacar muchas enseñanzas. ¿Quieres compartir algo, hermano? Bueno, aquí nos dice la palabra de Dios que la mujer cananea va al Señor a decirle que su hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándosele, su discípulo le rogaron diciéndole, despídela, pues das voces tras voces. Entonces el Señor, con mucha inteligencia, respondiéndole, le dijo, yo soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Yo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Señor le está diciendo que Él le tiene que hacer, pues, todos estos favores es a la casa de Israel. ¿Me entiendes?
no al es. creyente, pues. Sí, a los creyentes. Entonces, ¿qué sucede? La mujer, como tú estás diciendo, persiste. Y ella ve y le dice que a los perrillos también tienen oportunidades. El Señor, aquí en estos estudios bíblicos, nada más refleja dos clases de fe que Dios se sorprende, Jesucristo se sorprende. Es de esta mujer cananea y la del centurión. Hay mucho escritura que te habla de mucha fe, pero el Señor nada más, y reconocido por muchos geólogos y estudiantes de la Biblia, que dice que la Biblia refleja estos dos acontecimientos, donde Dios, Jesucristo, se sorprende de esta clase de fe, de esta mujer y la del centurión, porque fue una fe de que en verdad lo sorprendieron a él, porque él no creía nunca que en verdad existía pues, personas en esas regiones con tanta fe. Claro, lo que pasa es que en ellos porque eran extranjeros. Por eso él dice, yo vengo a los hijos de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, llevándolo a nosotros hoy en día, serían los cristianos. Yo vengo a ayudar a los cristianos, los que creen en mí. Pero él se maravilla es porque una extranjera que se supone no cree en el Señor, tiene esa fe ferviente. Y un creyente no. Un creyente duda. O sea, un cristiano duda muchas veces de la fe. Y él se sorprende porque es una persona que no tiene el conocimiento de un cristiano, sino que es una persona que ha oído hablar de Dios y de su maravilla, pero no tiene esa fe, no tiene esa cultura, no tiene esa enseñanza. Y el centurión. Y el centurión también es extranjero. Sí, el centurión, que más bien le dice, no, yo no soy uno que usted entre en mi casa, sino diga la palabra y mi siervo sanará. ¿Me entiendes? Así o sea, que no era una petición conforme a la voluntad de Dios. No, porque la voluntad de él no era llevar la palabra a los extranjeros, sino a los... Y él se sorprende porque él está pidiendo un favor que es Jesucristo vaya a su casa. Él reconoce como Pedro, pues, Señor, yo no soy digno que tú estés conmigo, yo soy un pecador, viendo la autoridad que tiene Jesucristo. Entonces, ¿qué sucede? Vino, él le dijo, diga la palabra y yo sé que mi criado sanará. Esa es una fe que el mismo Señor nunca había visto. Es tanta fe. Lo que pasa es que lo que tú dices, Mariana, es ciertamente Jesús iba hacia los israelitas, pero él no fue hacia los extranjeros. Fue la extranjera que fue a él. O sea, ella arrebató una fe. O sea, ella arrebató una bendición. Pero por la fe fue movida. Ella arrebata. ¿Y por qué digo que arrebata? Porque no le correspondía, porque ella no era pueblo escogido. Ella era extranjera, tenía otra cultura y creía en otros dioses. Sin embargo, ella dejó a un lado todos sus dioses, todos sus santos, todas sus imágenes y decidió creer en el Señor. Y ahí lo que maravilla el Señor. Allí, y ese punto lo vamos a tocar un poquito más adelante, cómo arrebatamos la fe. Porque aquí ella fue ese movimiento. Entonces, el enemigo pondrá obstáculos para que desmayemos. Siempre él va a entorpecernos en la obra de la fe, en lo que estamos creyendo, en lo que estamos orando, en lo que estamos pidiendo. El enemigo siempre va a obstaculizarte el camino para que tú no puedas cumplir o recibir esa bendición de parte del Señor. Pero está en ti, en tu perseverancia, en tu decisión, en tu consistencia y en tu resistencia de que obtengas eso. Date cuenta que yo me tardé un poco ahorita porque yo me venía ya rápido. Esta es una anciana, una señora mayor, me dijo, tengo un dolor, hermano, para que ore por mí. Pero yo vine y le dije, ve, como Jesucristo mismo, su palabra lo dice, que mayores cosas nosotros podemos hacer, pero mientras nosotros nos mantengamos en esa palabra, esa santidad con el Señor. Entonces yo le dije que no tengo tiempo ahorita, pero tú puedes ser sana. Y ella me dice, denme un abrazo. Y yo sé que se me quita todo. Yo, abraza. Me abrazó y ahí está. Eso fue ahorita. ¿Entiendes? Entonces yo venía. Entonces, esa es la fe
de ella y yo me sentí, como decir, pues, honrado con el Señor, porque ella me dice, deme un abrazo y yo sé que voy a sanar. Entonces ella me abrazó, me tocó y se sintió mejor. Ahí obra que la fe junto con el hombre de Dios que llevan esa fe. Ahí se juntan las dos y llevan la sanidad. Es así, yo en estos días iba con un cliente que me vino a buscar para ir a hacer un trabajo y estábamos hablando de esto, del COVID y toda esa broma y cómo se ha contaminado la gente, las zonas, las regiones y todo eso. Y él me dice, no, qué bueno, que allá donde vamos eso estaba. Y yo digo, mira, yo soy portador de sanidad, no con estos retos de enfermarme, pero soy portador de sanidad, porque el Señor me usa para sanar a los enfermos. Y por eso no temo, y no tengo miedo de ir a donde voy, porque el Señor es el que obra en mí, Él me cubre y Él me usa para sanar. Y es lo que está diciendo usted, pues, uno es portador de eso y el Señor lo usa a uno, según la vida que uno lleva en Cristo. Y bueno, ese tema lo hablamos ayer en el Vivir en el Primer Amor. Vamos a leer Marcos capítulo 5. Aquí elegí porque da un poco más detalle, voy a tratar de reducirlo un poco, porque es la historia de Jairo y la mujer que tenía flujo de sangre. Y habla sobre eso que está diciendo usted, hermano. Dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, un príncipe llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía un flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastando todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salvo. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, viniendo de casa del principal de la sinagoga, diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del príncipe de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiera. Fíjense que allí, ¿cuántos tropiezos no tuvo el príncipe? Nada. Cuando encontró al maestro, él: este es el hombre que me va a ayudar con mi hija. Y ve que él se postra, él es un príncipe.
y se postra haciendo reverencia, humillándose delante de Jesús, pidiendo, clamando por la sanidad de su hija. Ve a mi hija y ponle las manos para que reciba sanidad. Él viene y hace esto, él clama, él ora, llevándolo a la actualidad hoy en día nosotros, arrodillarnos, postrarnos delante del Señor, hacer que el Señor sienta que es nuestro Señor, que es nuestro Rey, postrarnos delante de Él, humillarnos y clamar con el corazón, que atienda nuestra necesidad, bien sea un familiar, un pariente o tú mismo que estés enfermo, o un problema económico, un problema de alimentos, es ir hasta el Señor. Pero no piensen que el enemigo se las va a poner fácil. El enemigo les va a poner tropiezos, les va a poner obstáculos, va a hacer que ustedes duden, va a poner gente que les diga lo negativo, como fue el siervo y le dijo, no, maestro, ¿para qué molesta al maestro? Déjelo así, que ya la muchacha murió, ya está listo. Vas a ver que la situación se agrave para que tú desistas en la fe. Vas a ver que la situación se va a poner peor y van a venir gente que en vez de consolarte o darte ánimo, lo que van a decir es, suelta eso ya, déjalo así, ya no hay más nada que hacer. Y no es así, porque es ahí donde Dios prueba tu perseverancia, prueba tu fe. Él permite que el enemigo llegue a ti a perturbarte con esos mensajes perversos, porque Dios lo dice en su palabra. No hay una hoja que se caiga de un árbol sin que Dios lo permita. Dios sabe todo. No, y en la lectura aquí, que te dice que el Señor tomando a Pedro, Jacob, y a Juan, hermano de Jacob, fueron y entraron en la habitación de la muchacha. Aquí nos enseña el Señor que Él escoge al que está más desarrollado en la fe, a los discípulos que en verdad no se iban a sorprender lo que iban a ver. Y así mismo en la actualidad, es ahorita. Hay veces que uno tiene que tener mucho discernimiento espiritual para poder orar por un endemoniado, reprenderlo y saber a quién vamos a llevar. Porque si llevamos a una persona que no esté fundamentado en la fe, ahí pasa acontecimientos espirituales que son desagradables. Porque o bochornosos. Sí, yo lo he visto, ¿entiendes? Yo lo he visto y le he dicho a muchos hermanos, hermana, ¿cómo se considera usted delante del Señor? Se considera bien, no hay problema. Usted puede pasar y oramos por un endemoniado. Si usted, ¿cómo se considera? Usted se siente bien, vamos a orar por un enfermo. La fe sana al enfermo. Y he visto cosas que no han marchado a la perfección como el Señor quiere, porque hay muchos cristianos que creen que por tantos años en el Evangelio tienen esa autoridad y ese poder, pero no cuida su vida espiritual. ¿Entiendes? Para uno tener esa autoridad y ese poder y desarrollarse esa fe, tenemos que vivir una vida bien con el Señor y que esa autoridad nos pertenece, porque al cristiano, cuando no se le dice que no tiene esa autoridad, el cristiano cree que uno es más que otro. No, Dios da, como dice la palabra y el hermano leyó, Dios da a todo un grano de fe, una medida. En nosotros está desarrollarla. Si usted no se mete, como decía, al entrenamiento de desarrollar esa fe está como Dios te la entregó. ¿Entiendes? Y los demonios no le van a hacer caso a esa fe de abajo, nada más porque tú crees en el Señor. Los espíritus inmundos y enfermedades también, que son demonios, porque ahí el 80% de enfermedades son espirituales, son espíritus inmundos que van destruyendo a las personas, al ser humano. Entonces, ¿qué sucede? Ellos ven la autoridad que tiene el cristiano cuando lo va a reprender. Entonces, de acuerdo a esa autoridad, ellos ven que no tiene la fe, porque cuando tú tienes autoridad, tú tienes una fe desarrollada, ya el espíritu normalmente sin grito y sin nada, ya él va saliendo y va sanando a las personas. ¿Me entiendes? Porque hay autoridad que Dios te da, pero de acuerdo a la búsqueda, de acuerdo a la búsqueda que tú tengas con el Señor.
Ahí hay bastantes ejemplos, que hay mucha gente hasta en las mismas iglesias, que porque son a veces pastores, son evangelistas, le han llevado endemoniados y personas enfermas y han quedado mal, peor pues, y avergonzados. ¿Por qué? Porque se quedan igual y el demonio queda ahí. Tienen que pedir ayuda a hombres que estén consagrados al Señor. Sí, ¿Ves? es así. Es que aquí vemos, bueno, eso de la fe es como un músculo, lo hemos hablado aquí varias veces. Eso hay que entrenarlo, hay que irlo desarrollando. Y Dios empieza con cosas pequeñitas en tu vida. Cuando tú pides cosas microscópicas y tú ves que se te da, ya eso empieza a generar en ti una confianza. Y luego sigues pidiendo y cada vez las peticiones son mayores, son más grandes. También los movimientos, porque aquí, fíjense, aquí hay dos tipos de fe. El hombre que clamó en oración, pidió a Cristo, porque ahí Cristo estaba en persona, pero él oró, habló con Jesucristo, le clamó y le pidió. Cristo fue, empezó a moverse en él. Pero también está la mujer que se movió hasta él y tocó. Fue libre solamente porque creyó en su corazón que nada más con tocarlo iba a ser libre, como usted comentó ahorita de la señora. Solamente tócame yo lo toco y yo voy a ser libre. No necesita de oración o esperar, sino que es con la acción. Y ella se movió y ella se metió entre ese gentío, porque está hablando de que es una mujer mayor. Y se metió entre la multitud y como pudo, en otros evangelios habla acerca de cómo ella hablaba insistentemente, si tan solo tocar, si tan solo, o sea, ella misma se automotivaba. Si tan solo llego, si tan solo lo toco, yo lo logro, yo lo recibo, yo lo tengo. O sea, esa es una acción de fe. Y el hombre, fíjense que el hombre oró, le habló a Cristo, le hizo la petición, clamó. Y Jesús lo puso en espera. Jesús oyó, recibió la oración, pero lo puso en espera. El hombre no se desesperó, sino cuando le dijeron, ya no lo moleste que se murió. Ahí viene una voz extraña, una voz del diablo, a quitarte la fe, a arrebatarte la fe. No, ya no pidas, ya deja de orar, ya deja de creer o de esperar porque ya está listo, ya. Ahí no hay más nada que hacer. Pero es ahí donde Jesús viene y motiva con una voz de ánimo. Y viene y le dice, no temas, crees solamente. Es lo único que necesito, que tú creas. No dejes de creer, aunque veas lo contrario. Es lo que está pidiendo el Señor, que debemos hacer. Y esto lo vamos a ir ampliando porque también tengo unos testimonios que compartir al respecto, y Dios puso esta palabra en mí justamente porque hay situaciones hoy en día, aunque cuando este video salga publicado, este audio ya habrá pasado, pero quedará el testimonio de lo que sucedió. Pero para personas que están pasando situaciones, cuando llegue este video a ustedes, este audio, no dude, solamente crea, sea persistente, no deje de orar, no se desvíe. Si estás en orden, como decía el hermano, si estamos en orden y sin deudas con el Señor, o sea, si estamos consagrados, si estamos santificados en el Señor, hemos pagado nuestra deuda o la hemos entregado al Señor y aceptamos de que Cristo pagó esa deuda, cuando tenemos ese vale o ese ticket de salida, esta deuda que tenemos que la pagó Cristo, pide con confianza y con seguridad. Hay que pedir, hay que orar con fe, con seguridad, pero como dijo el hermano, hay que aferrarse al Señor, pero hay que vivir en santidad. Hay que pagar el precio y hay que aceptar que Cristo es el que nos limpia y es el que tiene el poder. Hay una hermana que hoy me pidió una consulta del mismo tema, de cómo reprender a un demonio. ¿Ves? Entonces yo le di unas indicaciones, pero dije lo más importante es la vida que tú lleves con Dios. Y qué nivel de espiritualidad tiene. Es una vida que tiene que ser consagrado con decirte nada más. Tiene que vivir el 90% con el Señor. No vivir 50% con Dios y 50% con el mundo. Porque el Señor nos dice a nosotros, no te hagas amigo del mundo. Si te constituye amigo del mundo, te constituye enemigo de Él. ¿Por qué Él nos aconseja eso? Porque en la persona, en el cristiano, cuando está buscando esa opción
del Espíritu Santo, tenemos que, por la sangre, por el cuerpo, puro Cristo, 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 Cristo. Por eso es que hay por ahí siempre unos testimonios que dicen, mira, Cristo es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto. ¿Qué te está diciendo? Un 90% Cristo. Si tú dejas que Cristo esté en ti, el que va a trabajar, el que va a reprender, ¿quién es? Cristo. No, justamente te ha dado una palabra clave, porque eso es para la persona que busca ser obrero del Señor, el que quiere ser un foco de bendición, un foco de luz en el Evangelio, en el ministerio del Señor. Pero aquí esta palabra es amplia, pues, porque estamos hablando de la fe en general. Gente que, por lo menos el príncipe Jairo de la sinagoga, él era un creyente, él oró, hizo lo que él sabía, pero la mujer no sabía, pero sin embargo fue movida por la fe y tocó. O sea, no es un limitativo, porque como dije en un principio, Dios solo necesita que crean en Él para el obrar. Pero ahora, si buscamos esa santidad, buscar ser ese siervo de Dios, ese guerrero, ese hombre o mujer de Dios que trabaja fervientemente y Dios lo vuelve un foco de bendición, de luz, de sanidad, bueno, ahí sí es verdad que hay que bailar bien pegado con el Señor. Hay que acercarse y hacer muchos sacrificios. Eso de verdad que es maravilloso, pero requiere de su tratamiento especial para con el Señor, como dice usted. 90% Cristo, o sea, es dejarse uno mismo y buscar al Señor con todo, como lo hemos hablado en otros temas. No, es que Él nos enseña de que si usted tuviese fe, como un grano de mostaza, le iría a este monte, pegarte sobre el mar, y lo haría. Entonces, para el hombre lo ve difícil, pero el espíritu del hombre, cuando está consagrado al Señor, no lo ve difícil, se ve que ya está en el suelo, el monte. Exacto. Porque Dios le da esa visión espiritual. Para el hombre natural, un cerro de una montaña de piedra, así, ¿cómo se va? Yo te digo, por ejemplo, yo te estaba diciendo a la hermana que le di testimonio. Ve, hermana, yo le oré por una mata que estaba así casi doblada. Le dije, Señor, en el nombre de Jesús, tire esa mata. En el nombre de Jesús, Señor, no dudo, tire esa mata. Y empecé a orar por la mata. Y me fui. Como Dios me ha enseñado que yo no estoy. ¿Y qué pasó con la mata? ¿Y qué te mata? Porque eso es dudar. Exacto. ¿Entiendes? Entonces ya Dios me ha preparado en eso. Yo me voy y ni me acordé de mata ni nada. Y así soy como con los enfermos, con los endemoniados. Y por eso Dios obra, porque ya yo sé. Y a mí no me van a estar pidiendo oración hoy, mañana, la misma persona. No, una sola oración y Dios sube. Y ya está listo. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, no puede, a mí me pidió cristiana, persona, o no sé mucho, una señora, mire, ora por mi hijo que le van a hacer esto en el hospital. Ya oré, espera en Dios, ya por allá está el Señor obrando. Yo no puedo hacer ensalada, ya yo creí, ya está hecho. ¿Entiendes? Pues están acostumbrados, personas que a veces no son cristianas, le piden oración casi al mundo entero, ora. Entonces eso se ve una duda, se ve que en verdad hay duda, entonces viene Satanás y hace el desastre. ¡Ay, murió! ¿Entiendes? Pues, ¿por qué? Porque son dudas, y cuando hay dudas, Satanás va y acusa al hombre. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, cuando vine de regreso, así como el Señor, un carro se ve llevado a la mata. La mata estaba en el Claro, es que como va a orar el Señor, Él sabrá. Sí, yo me digo, hazte cuenta dónde está la mata. Y la muchacha que está conmigo, ay, pobrecito hermano, de verdad que... Porque yo le he dicho eso a muchas personas. O sea, el cómo lo va a hacer Dios, ese no es mi problema. Ya yo oré, ya yo pedí. Como Dios lo quiere hacer, como a Él le plazca. Él es universal, Él es todopoderoso, Él sabrá cómo hacer. No lo voy a limitar, no, hazlo así o me gustaría, porque entonces voy a limitar su poder. Y cuando yo le doy rienda suelta, bueno, Dios, y eso lo vemos justamente, una fe dudosa, lo vamos a ver en Mateo capítulo 8, versículo del 1 al 3. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra desapareció. Bueno,
Hay mucha gente, como decía al principio, gente creyente del Señor que duda o tienen temores. Fíjense que ahí el leproso tiene temor. Él sabe que Jesús es un sanador. Y se postró ante él, reconociendo la majestad del Señor, como lo dije con el príncipe de la sinagoga, y él le dice, Señor, si quieres. Hay mucha gente que ora, Señor, tengo este problema, si quieres ayúdame, Señor, si es tu voluntad, Señor. Y ciertamente debemos orar siempre conforme a la voluntad de Dios, pero nosotros debemos conocer cuál es la buena voluntad de Dios, porque es agradable y perfecta. Si vas a pedir por algo que te va a dañar la vida, que te va a destruir tu familia, ahí sí es verdad que Dios no va a obrar, y ahí tú tienes que pedir conforme a la voluntad del Señor. Si tú te pones ahí te vas a desgastar en esa petición, Señor, 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 y ahí no te va a escuchar el Señor. Pero en una sanidad, Jesucristo vino, Él tuvo compasión porque los vio como ovejas que no tienen pastor. Son personas desorientadas, son personas desorganizadas, son personas que no tienen una guía, no tienen un patrón a seguir. Y cuando Jesús mira esto, Él tiene compasión, y por eso Él era un sanador, a donde Él iba sanaba. Esa era la voluntad de Dios. Por eso dije, la buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. No hay más para donde agarrar. No es preguntarle a Dios si quiere que tú recibas una sanidad porque tienes cáncer. Lo que pasa es que ciertamente, como hizo el leproso se humilló delante de Cristo. Si tú estás en una cama, estás tendido en una cama, no te vas a humillar porque de repente tu condición física no te lo permite, pero sí lo puedes hacer de espíritu, arrepintiéndote, pidiéndole perdón al Señor, clamando al Señor para que te ayude y que perdone todas tus ofensas e iniquidades que has hecho. Todo mal pensamiento, toda mala palabra que haya salido de tu boca, toda maldición, todo pleito que hayas tenido con personas, toda injusticia, toda hipocresía, toda corrupción, toda infidelidad. Lo hemos hablado aquí, toda borrachera, toda droga. Tú le entregas eso al Señor, le pides perdón, y esa es una forma de humillarte delante de Cristo, y recibirás la sanidad, porque eso está escrito. La buena voluntad de Dios es agradable y perfecta. En Santiago 1, versículo 6 y 7 dice que pidamos con fe, no dudando nada. No piense que recibirán algo del Señor el que duda. No hay que dudar, hay que estar firme, pendiente, para adelante, pidiendo, clamando, aunque pueda tardarte una semana, un mes, un año, porque todo va a depender del grado de tu fe y el grado de limpieza que estés delante del Señor, porque de repente tú tienes una fe muy grande, pero tienes una deuda con el Señor. Dudo mucho que el Señor te cumpla inmediatamente, porque Él necesita restaurar de adentro hacia afuera. Y cuando estamos en pecado con el Señor o con deudas, Satanás, que es el acusador, te va a acusar delante del Señor diciendo, Él todavía te debe esto. Él tiene una infidelidad, Él tiene una borrachera, Él tiene una droga, Él tiene una corrupción, Él tiene esto, este mal pensamiento, tal, lo que sea. Él lo tiene delante de ti y no te lo ha entregado. Sigue con eso. Y por eso a veces muchas personas no reciben la sanidad inmediata. Me pasó una vez con una señora, el Señor me puso a orar en la madrugada y justamente a las 6 de la mañana me escribieron, saliendo yo de orar, mira, la persona tiene esto y esto. Y el Señor inmediatamente me vino, mira, ella no va a recibir la sanidad completa porque ella necesita perdonar a su esposo. Tiene una falta de perdón, tiene una raíz de amargura porque ella no le ha perdonado la infidelidad de su esposo. Y eso causó en ella un mal que hasta ahora, y eso pasaron muchos años, todavía no lo ha perdonado. Y hasta que ella no entregue eso al Señor, no recibirá la sanidad. Y Dios me puso a orar por ella. De hecho, oramos en este altar, todos acá, intercedimos por ella porque había tenido un problema de ACV, algo así. Y su cara se había desfigurado y todo. Y después que ella entregó todo eso, inmediatamente todos sus males pasaron. Como leímos hace un tiempo, el Señor dijo, cuando te entregue la tierra, yo no quitaré todos tus enemigos de un solo trancazo, porque si no se multiplicarán las bestias y te van a liquidar.
sino que progresivamente quitaré todo. Así mismo ocurre con ella las enfermedades. Quedaron algunas que otras, pero solamente para empezar a ejercitar en ella la fe en el Señor. Pero ella aceptó a Cristo, se arrepintió y está caminando y va obrando poco a poco, según su capacidad. Y es ahí lo importante de entregarle al Señor eso. Sí, es que cuando una persona tiene raíz de amargura, venganza, y no tiene el perdón dentro de sí, ahí no obra la sanidad. Ujú. ¿Entiendes? Ahí el Espíritu Santo choca con esa persona, con raíz de amargura. Ahí el Espíritu Santo no choca. Por eso que cuando uno se dirige a alguien, uno le dice a personas más mundanas, arrepiéntete y pídele al Señor que te perdone, pero que se arrepienta de corazón, porque el Señor es el que sabe si va a recibir ese perdón de corazón o si no es superficial. Exacto. ¿Entiendes? A él no lo va a engañar. No. Entonces, aquí vemos en la lectura de la palabra del leproso, cuando el leproso vino el leproso y se postró ante del Señor, diciendo, Señor, si quiere puede limpiarme. Ve una cosa que me llama mucho la atención, no de ahorita, de hace tiempo, claro, que tiene una enseñanza para muchos cristianos. Ujú. Dice el Señor, Jesús entendió la mano y le tocó diciendo, quiero ser limpio. Ujú. Cuando el Señor, ahí está obrando la fe del Señor, Ujú. ¿me entiendes? No es como hay veces que la persona dice, quiero que ore por este dolor. Usted le ora, o como la persona, tócame, yo sé que se me quita. Ujú. Ya es la fe del enfermo sana al enfermo. Ujú. Entonces aquí nos enseña el Señor que dijo, quiero ser limpio. Entonces él es la fe del Señor directo porque sintió Dios que por la fe de él no se iba a sanar. Ujú. ¿Me entiendes? Exacto. Entonces la persona tiene que tener mucho discernimiento cuando Dios te muestra cómo está el corazón de la persona que te pide la oración. Cuando una persona te pide la oración, como ha dicho el hermano, que viene a ti a decir, pedite que ruegue por fulano, por ella, y ahí está la fe en marcha. Ujú. O tócame, o abrázame, yo sé que se me va a quitar. Ahí está la hija de Jairo, ¿me entiendes? Yo sé que tu hija está durmiendo, vamos a levantarla. Ujú. ¿Ves? Entonces ya veía que Jairo tenía ya esa fe, ¿me entiendes? Yo sé que mi Señor va para allá y él ora y la levanta. Y entonces aquí el leproso le dice que lo limpie, el Señor viene y le cambia como especie de la medicina y dice, quiero ser limpio. Dios quiere ser limpio, entonces llega la fe del Señor y lo limpia. Ujú. Son dos como decir, pues, dos formas de fe. Y ahí el cristiano tiene que ir aprendiendo cuando un enfermo en verdad puede recibir la sanidad. Ujú. ¿Y cómo la va a recibir? ¿La de él o tú te pones de acuerdo? Porque la fe sana al enfermo. Ujú. Sí, ¿Entiendes? así me ha tocado a veces orar a las personas y le digo, por mi fe se hará tal cosa, porque veo la fe titubeante de la persona. Y para que vea la manifestación gloriosa del Señor, rápido, uso por mi fe. Si me pongo por la de él, vamos a pasar ahí un buen rato, porque el enemigo lo va a tener ahí mareado. Y justamente lo que usted dice, Jesús le dijo, quiero. Y ahí respalda lo que dije hace un momento, la voluntad de Dios es agradable y perfecta, es buena, y Él siempre quiere lo mejor para nosotros, Él quiere la sanidad, por eso Él dijo, yo quiero, y como dijo usted, por su fe lo sanó a Él, por la fe de Cristo, hombre de fe, eso es indudable. Y algo que quiero acotar a lo que usted dijo hace un momento, uno de los discípulos que ahorita el Señor me puso a instruir, me comenta acerca de una situación con una persona que oramos, pero falta una carga por entregar, que es lo que estamos hablando aquí. No entregó una de sus cargas. Y entonces, ¿qué sucede? Que, bueno, le aconteció una situación y la persona me dice, ¿qué hacemos ahora? ¿Oramos otra vez? No, porque entonces yo voy a poner en duda la oración que yo hice.
Ya yo oré, ya yo declaré la palabra, el Señor dijo, la respaldó y Dios no miente. Si Dios lo dijo, lo va a hacer. Yo no voy a poner en duda mi palabra. Ya yo oré, ya yo lo hice. Eso que dice usted, hermano. Entonces, no dejemos de creer aunque tus ojos vean lo contrario. Mateo 17, del 14 al 21. Aunque tú veas lo contrario, no dejes de creer. No sueltes esa fe. Aquí Jesucristo venía del monte, de transfigurarse en el monte, donde se le apareció Elías y Moisés. Y él viene descendiendo y se encuentra en una algarabía. Entonces dice, cuando llegaron al gentío, Jesús y sus 3 discípulos, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los tengo que soportar? Tráiganmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Y eso fue inmediato. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo, por su poca fe, porque de cierto les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, le dirán a este monte, pásate de aquí para allá, y nada le será imposible. Fíjense que allí el Señor le llevaron a ese muchacho enfermo con ese espíritu inmundo. No pudieron por la poca fe, dice él. Dudaron. No, y lo que estamos siempre, bueno, que hemos leído y estamos en lo que es el estudio de la fe. Y aquí después que él dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, le diría a este monte, pásate de aquí allá, y se pasara. Y nada le será imposible. Pero ese género no sale sino con ayuno y oración. Ahí ve que los discípulos, por falta de fe, dime tú si esos discípulos no estaban montados, el Señor siempre los regañaba porque no oraban, no ayunaban, no se la pasaba en esa comunión, en verdad, para tener esa autoridad. Entonces ahí mismo se refleja que es un discípulo que lo que está es asistiendo a iglesia, nada más a escuchar mensaje y mensaje. Pero viene la gravedad y tiene que el Señor ir delante de las dificultades, porque ellos no están preparados, ¿me entiendes? Y eso hay veces que es vergonzoso. No, yo considero que sí estaban preparados por cuanto Jesús le dice, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Porque tengo ya 3 años enseñándoles. De hecho, él los envió de 2 en 2 a predicar, echar fuera demonios, a sanar enfermos, y lo hicieron porque le pasaron reporte al Señor. Solo que él estaba cansado de su vaciladera, de que su fe fuera titubeante. Hoy sí creo, mañana no sé. Y como no estaba Jesús, entonces dudaban. La duda. Claro, y cuando está Jesús, ellos son Superman. Pero cuando no estaba Jesús, se volvían ellos... No, yo te digo que preparado, cuando tú estás preparado para toda buena obra, eso no te llega a ti, ¿entiendes? Te traigan lo que te traiga, ya sea enfermedad, demonio, eso sí, bueno, sana, es una cuestión de decisión de la persona, claro. Creer y confiar en lo que tiene, en lo que Dios ha puesto en cada uno. Bueno, y fíjense que Jesús allí lo salva, y también ocurre otro caso donde Jesús también sana a un muchacho, también con espíritu epiléptico, que lo tira, y cuando Jesús le reprende ese espíritu epiléptico, ante el espíritu salir de abandonar el cuerpo, bataquea al muchacho como 7 veces, lo tira contra el piso y queda como muerto, dice la palabra. Y la gente se sorprende y piensa que está muerto. Y Jesús inmediatamente, al ver la reacción de la gente, dice, no está muerto, él vive, y lo levanta. ¿Por qué? Porque el enemigo, antes de soltar, da patadas de ahogado.
Siempre. Y esa es la señal Para que dude. inequívoca de que el enemigo está vencido. El enemigo se levanta al final, como con la última bocanada de aire que le queda, trata de reaccionar para hacerte dudar. Y si dudas, realmente le vas a dar la victoria a él. Pero si tú en ese momento no dudas, él tiene que abandonar, porque está vencido. Eso me lo enseñó, bueno, esa enseñanza me lo dio aquí el hermano Ismael hace años, y me lo dio así con el texto, pero lo pude comprobar en acción, en obra. Estuve orando por personas y cuando vi eso, pues el hermano me dio esa enseñanza, no dudé. No, a mí me pasó algo como, ya Dios me había doctrinado en esto, como Satanás al salir da estos golpes, hace dudar a cualquier cristiano y a cualquier persona. Uh-huh. Entonces a mí me llama un muchacho que se endemonia y en verdad no es que uno es más que otro, sino es la búsqueda que uno tiene con el Señor. Exacto. Y la fe que uno tiene con el Señor. Llamaron a pastores, llamaron a sacerdotes, llamaron a brujos por ese muchacho. Entonces me llaman a mí, yo digo, bueno, ¿y ellos qué hicieron? No, el demonio no ha podido salir de ahí. Entonces yo vine y le dije, bueno, mételo en esa habitación. Voy a orar por él. Y como dice el Señor, ¿quién es un cristiano aquí? Un familiar de él y un muchacho. Ustedes dos me acompañan. Para que tú lo sujetes aquí, yo le voy a poner la mano, le voy a orar y a reprenderle. Entonces salieron de la habitación, se quedaron ellos dos. Entonces hicieron así, Dios me mostró los dos que tenían que estar ahí. El muchacho lo agarró, se le oró, se le reprendió el demonio. Ya Dios me dijo, está listo, vete. Y entonces en el momento yo salgo de la habitación y me voy. Había una multitud de gente esperando, porque han venido un poco de gente a orar por ese muchacho. Y entonces le decía, no, ese no pudo, el pastor no pudo, ni los brujos, ni sacerdotes, ni nada. Ese está igual. Está listo, ya Dios lo libertó. Cuando sacan al muchacho de la habitación, yo le digo, dele comida. La gente corriendo porque el muchacho está endemoniado, sabiendo que el muchacho lo que vaya a comer. Esos son, como decir, mental de las personas que no conocen a Cristo, creyendo en el muchacho, de que el muchacho está todavía endemoniado. Entonces, ¿qué hace eso? Dudar. Pero como Dios me ha puesto ya con esa fe, lo ha instruido. Sí, me ha instruido, ya yo no dudo. Yo vaya a dar comida. No. Y el muchacho hacía así, esto, y la gente salía corriendo. Bueno, y el muchacho, la gente se sorprendió. Pero el regalo que dio la multitud, que le dijo a la gente que yo era un brujo. Un brujo mayor que ellos. Entonces yo le dije, mira, le pasó como el endemoniado Gadareno. El brujo está allá arriba en el cielo, que me da autoridad sobre estos demonios. Sí, no, es que es así, hermano. Y eso es lo maravilloso, pues Dios respalda al que llama y Dios lo capacita, Dios honra al que le honra, y eso es lo maravilloso cuando nosotros nos entregamos al Señor. Tener esa fe como Jairo, una fe paciente, una fe perseverante como la cananea y una fe fuerte y persistente como la de la mujer del flujo, es como Dios quiere, y eso agrada al Señor, como dijo el hermano del centurión. En Mateo 11:12 dice que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Qué arrebatan los violentos? Sus promesas, sus bendiciones, que son tuyas, tu sanidad, bueno, y la nuestra también, tus provisiones, tu prosperidad, tu familia, tus hijos, etc. Eso es lo que arrebata el que tiene fe, el que pelea, el violento. ¿Por qué violencia? Porque el enemigo busca de impedir que tú recibas lo que te pertenece. Y esto nos lleva a transformarnos en violentos de la fe. Somos violentos de la fe cuando empezamos a pelear por eso que necesitamos, como esas dos mujeres y esos hombres que hemos hablado. Primeramente humillarse delante del Señor, reconociendo que Él es el Todopoderoso, Él es el Rey, en Él hay majestad y merece reverencia. Entonces, hay que pedir o luchar por lo que te pertenece, conforme a la voluntad de Dios, y ya sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta. Por su buena voluntad hay que pedir al Señor.
Él siempre está dispuesto, siempre y cuando sea para nuestro bien. Dios siempre va a obrar en positivo siempre y cuando sea en favor nuestro y que también Él saque provecho. ¿Y cuál es el provecho que saca Dios? Que tú creas en Él, que tú lo ames, lo respetes, que tú busques del Señor y le des la gloria a Él, le des las gracias. Primera de Pedro 3:9 dice: el Señor no retarda sus promesas, sino que nos tiene paciencia, no queriendo que ninguno se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Por eso es que Dios es paciente y su voluntad o su buena voluntad es agradable y perfecta, porque Él siempre busca nuestro arrepentimiento y Él es paciente para con nosotros. Nos equivocamos y podemos dudar en la fe. No importa que dudes, no importa que falle tu fe hoy, levántate, sacúdete el polvo y sigue otra vez en la fe. No falles, no desfallezca. El Señor está contigo y si tú crees, verás la gloria del Señor. Aunque el enemigo te meta el pie, levántese, tenga fuerza y siga. Como no querrá Dios que seamos nosotros sanos, libres de todo azote de enfermedad, si Dios es bueno y misericordioso. Si cree en el Señor Jesucristo, todo lo que pidas en su nombre lo hará, porque para que Dios sea glorificado. Pelea por lo que te pertenece. Acepta al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, reconócelo, arrodíllate delante de Él, cierra la puerta de tu habitación, ora, habla con Él, arrodíllate, reconoce que Él es un Rey, pon en sus manos todas tus necesidades, todos tus problemas, tus enfermedades, y el Señor obrará, siempre y cuando lo hagas con fe. Espero que haya sido de bendición para ustedes como para nosotros y lo esperamos en una próxima. Dios los cuide.